de meditación principalmente, ¿ya? Porque de meditación, más importante que hablar o que leer es practicar, ¿ya? Eso no quita que a la medida que uno vaya desarrollando la práctica, no deba leer o deba informarse más respecto a las diversas técnicas para lograr el estado de meditación, porque la meditación es un estado al cual se logra. No es que uno se siente directamente a meditar, lo que uno hace es trabajar técnicas que eventualmente nos van a llevar al estado de meditación, ¿ya? Entonces, en estricto rigor, uno realiza técnicas para aproximarse o caer al estado de meditación, ¿ya? Como para que vayan de a poquito familiarizándose con algunos conceptos relacionados con la meditación. Lo que vamos a hacer el día de hoy es practicar una técnica que se llama Ekagrata. Ekagrata significa atención unidireccional. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a utilizar un punto en el cual vamos a focalizar nuestra atención. La mente tiene la capacidad o la facultad de concentrar su atención, de dirigir su atención, y eventualmente esas atenciones que son sostenidas en el tiempo o repetidas atenciones se convierten en lo que llamamos concentración, ¿ya? Para eso nosotros vamos a utilizar Ekagrata. Ekagrata significa atención unidireccional. ¿Qué quiere decir esto? De que vamos a fijar la atención en algunos puntos que vamos a ir viendo, y independiente de lo que uno piense o sienta respecto a mantener esta atención fija en el lugar, nosotros no generamos imágenes comparativas, no generamos reflexiones, porque eso sería tarka o reflexión. Cuando uno realiza una reflexión, que es diferente de cuando uno dice ya, erróneamente uno dice, voy a meditar sobre este asunto. En estricto rigor, uno debiera decir, voy a reflexionar sobre este asunto, porque eso quiere decir de que voy a fijar mi atención en ese asunto, y esa atención va a generar una imagen de vuelta. Y esa imagen de vuelta yo comparo, y luego comparo otra vez. Y hay una comparación de imágenes, y eso es reflexionar, ¿ya? Entonces nosotros lo que vamos a hacer hoy es no reflexionar, que es lo que hacemos normalmente. Lo que vamos a hacer es trabajar en una sola dirección nuestra mente, como si fuera una flecha. Independiente de lo que usted piense o sienta respecto a dónde está fija su atención, usted no debe concentrarse en todas las imágenes, sensaciones o emociones que le genere mantener esta práctica, sino que volver a focalizarse constantemente en mantenerse sin imágenes comparativas. Evitar la comparación va a ser entonces uno de los objetivos de la práctica de hoy, ¿ya? Durante la práctica se van a presentar muchos obstáculos. La primera es la divagación de la mente, o cuando la mente comienza a generar pensamientos del pasado, del futuro, comienza a reflexionar. Cuando usted se dé cuenta de que la mente está realizando estas acciones, usted las deja de lado y vuelve a concentrarse únicamente en el trabajo que estamos realizando, ¿ya? Así es que, habiendo dado esa pequeña introducción, nos vamos a preparar para realizar práctica de Ekagrata. Para eso, uno debe tener la columna erguida, y les sugiero, si no están muy familiarizados con la práctica de meditación o la práctica de Ekagrata, utilicen la muralla como respaldo, ¿ya? Porque el dolor es uno de los, o la incomodidad es uno de los obstáculos también de la práctica. Así que pueden reacomodarse, pueden utilizar un cojín, pueden cubrirse con una manta si piensan que les va a dar frío, colocarse sus calcetines. Esto es completamente opcional, y en la medida que vayan desarrollando su práctica, van a ir viendo cómo afecta utilizar un respaldo o no, utilizar un cojín alto, utilizar un cojín bajo. Utilicen la forma de las piernas, la figura de las piernas que les sea más cómodo. Hay varias posturas de meditación, utilicen la que les sea más cómodo. Lo único que tienen que hacer es mantener la columna erguida, porque si estuviéramos recostados, caemos en relajación, nos quedamos dormidos. Por eso es que las prácticas o técnicas de concentración se realizan con la columna erguida. Si ya está cómodamente situado, vas a comenzar a relajar el cuerpo, tal como lo hacemos durante las prácticas de respiración. Vamos a comenzar con un poco de respiración. Vamos a trabajar respiración abdominal.
que usted ya está familiarizado con esa respiración. Si genera molestias o dolor, la postura puede cambiar la figura de las piernas, puede reacomodarse. En general lo mejor es que genere la menor cantidad de movimiento posible, pero al principio está bien generar un poco de movimiento. Va a comenzar a cerrar los ojos, relajar los hombros completamente, los brazos, las manos. Va a relajar caderas, piernas. Primero va a ir enfocando su atención en la zona del abdomen para poder relajarlo, permitiendo que al inhalar naturalmente el abdomen se infle y al exhalar naturalmente vuelva. Debe intentar mantener la postura erguida con el mínimo esfuerzo posible. Si siente que hay tensiones innecesarias, libérelas a través de la prolongación de las exhalaciones. Genera exhalaciones largas e inhalaciones naturales. Permita la entrada del aire sin obstaculizarle. Relaje nuevamente sus hombros. Relaje la musculatura de la espalda y mantenga erguida la columna con el mínimo esfuerzo necesario. Relaje sus caderas. Relaje los dedos de las manos. Relaje su entrecejo. Va a comenzar a abstraerse del mundo externo, permitiendo que los sonidos de su mundo alrededor comiencen a ser cada vez más irrelevantes. Su atención debe estar fija aún en la zona del abdomen, observando cómo al inhalar el abdomen se infla y al exhalar vuelve. Vamos a comenzar a cambiar el punto de atención. Su foco de atención se va a dirigir hacia el paso del aire a través de las fosas nasales. Si hay algún ruido externo, lo acepta y lo deja ir. No lucha contra él. Solo se vuelve a concentrar en el paso del aire a través de las fosas nasales.
Si su mente ha comenzado a generar pensamientos del pasado, del futuro, simplemente acepte esos pensamientos y déjelos ir para volver a concentrarse únicamente en la sensación del paso del aire a través de la nariz. Relaje constantemente su cuerpo, relajando los hombros, los brazos, los dedos de las manos y los dedos de los pies. Si observa que su mente está generando pensamientos, no los reprima ni los aumente. Simplemente déjelos pasar y vuelva a concentrarse únicamente en el paso del aire a través de la nariz.
independiente del mundo externo, vuelva a concentrarse únicamente en el paso del aire a través de la nariz. Relaje constantemente los hombros, relaje constantemente caderas. Y si la mente ha generado algún pensamiento, simplemente vuelva a concentrarse en el paso del aire a través de la nariz.
Suavemente comienza a generar movimiento de los dedos de las manos, de los dedos de los pies, movimiento de columna, puede comenzar a curvar la columna para descansar de la postura, puede caer hacia adelante y hacia abajo si le es cómodo, comenzar a generar movimiento libre con el cuerpo, desenlazar las piernas si así lo desea, para permitir que el cuerpo descanse de la postura mantenida. Genere movimiento del rostro, tosa, bostece, estornude. Y va suave y cómodamente abriendo los ojos y se sigue estirando si lo requiere. Muy bien, hemos terminado con el primer bloque de práctica de meditación. Vamos a hacer varios bloques, o quizás uno más, depende de cómo vaya la práctica, y de algunas cositas que podemos ir, que les voy a ir exponiendo. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue? ¿Me van a hacer así? ¿Me van a hacer así? ¿O me van a hacer así? A ver. Ya veo unos más o menos, veo unos bien. Súper, reacomódense nomás. Les voy a conversar algunas cositas, algunas aclaraciones y algunos obstáculos por los cuales uno puede pasar a través de la práctica. La práctica que acabamos de realizar fue una práctica de 10 minutos, más o menos aproximadamente. Si se fijan, probablemente el primer obstáculo con el que se encontraron corporal fue el dolor de la postura. Algunos adoptaron una postura que después tuvieron que cambiar, o a veces requirieron mover un poco la columna, pica por aquí, pica por allá. Entonces nosotros, es justamente por eso que realizamos la práctica de asanas. Por eso es que realizamos posturas, para nosotros tener un cuerpo fuerte, flexible y saludable desde lo orgánico, porque las asanas, ¿cierto? Es muy importante los beneficios orgánicos de los órganos internos para nuestro estado de salud. El estado de salud de la columna, como pueden haberse percatado, es esencial para la práctica de meditación. Y se dice también de que no hay yoga sin meditación. Entonces, depende de la visión que cada uno tenga. Hay visiones de la filosofía del yoga, hay métodos de yoga que consideran de que la práctica de meditación es la práctica más importante para el yoga. Puede ser así o no para ustedes. Yo les expongo esta visión de esa filosofía. Entonces, en este sentido, nosotros practicamos las posturas para tener el cuerpo saludable, para poder mantener largos ratos la postura sin dolor, para poder concentrarnos en los aspectos mentales de la práctica, es decir, para meditar. Para eso se realizan las posturas, no desde todos los métodos de yoga, pero sí, para todos los métodos de yoga hay un punto en común, que es la práctica de la meditación para alcanzar el samadhi. Entonces, si uno no tiene el cuerpo en un buen estado, si uno no tiene la columna en buen estado, es muy difícil practicar la meditación porque surge el obstáculo del dolor y de la incomodidad, ¿ya? Entonces, es bueno no perder ese foco. De los libros o de los escritos más importantes del yoga que hay, está los Yoga Sutras de Patanjali, ¿cierto? Y el primer Yoga Sutra dice, Yoga Chitta Vritti Nirodha. Yoga es el aquietamiento de las vibraciones o de las fluctuaciones de la mente. Y esto, que es el primer Yoga Sutra, y es el primer Yoga Sutra porque es el más importante. Y de ahí se deriva todos los escritos y toda esta práctica de yoga. Entonces, si se fijan, la práctica de meditación es central para un yogi o para un practicante de yoga, ¿ya? No es fácil al principio, el dolor es uno de los primeros obstáculos, junto con la divagación de la mente, hacia el pasado, hacia el futuro, hacia recuerdos o hacia los hábitos mentales,
¿ya? Hábitos mentales que se le llama vasanas o vasanas, ¿ya? Estos hábitos mentales es hacia dónde se va la mente cuando uno la deja a rienda suelta, que es lo que ocurre durante las prácticas de meditación o la práctica de Ekagrata. La mente o las distracciones mentales que ustedes tuvieron en este momento no son aleatorias, son los hábitos mentales que ustedes tienen de manera inconsciente. Hacia allá se dirige su mente, hacia sus preocupaciones, hacia sus recuerdos o hacia el futuro, hacia sus planificaciones. Entonces, es importante, o una de las grandes abanicos de beneficios o de cosas buenas que puede uno sacar de la práctica, es que uno comienza a reconocer, comienza a observar y a tomar contacto con el contenido inconsciente que uno tiene. Porque existe esta mente consciente, que es la mente voluntaria, que es la que uno, del por qué hace las cosas a nivel consciente, y existe una mente inconsciente. Y ese contenido inconsciente uno no lo puede visualizar mientras que está en estado de vigilia. Y solo se manifiesta cuando uno comienza a quitar la mente y soltar las riendas de lo que está pensando. Entonces, hacia dónde se dirigió su mente es el contenido que usted tiene de manera inconsciente. Y ese contenido de manera inconsciente, o hábitos mentales, vasanas, es bueno irlos solucionando, es bueno irse haciendo cargo de esas cosas, porque así, al resolverse, dejan de ser obstáculo para la práctica, ¿ya? Y esto guarda mucha relación con el sistema de las 8 ramas, en donde tenemos primero el yama y luego las niyamas. Por algo yama y niyama están primero, la conducta ética y la conducta moral. Entonces uno, en la medida de que va realizando también estos yama y niyamas, la práctica también se puede ir profundizando más, porque tiene menos preocupaciones mentales, porque la conducta ha sido correcta, en lo moral y en lo ético. ¿Cómo están? ¿Les hace sentido las cosas que estamos conversando ahora? Súper. Esos son algunos de los obstáculos. Los primeros obstáculos, como les decía, dolores físicos, incomodidades. Quizás hay personas que tuvieron las sensaciones de temblores o la necesidad, una necesidad que no se comprende de generar movimiento articular, generar movimiento de una mano, generar movimiento de un brazo, se les mueve una pierna sin querer y sin controlarlo. Estas cosas también son efectos de la práctica, y uno tiene que de a poco aprender a generar silencio corporal, ¿ya? Como lo hacemos en el Hatha Yoga, ¿cierto? En el yoga estático. En la medida que uno genera silencio corporal, la mente también va entrando, le va siguiendo también a ese silencio, ¿ya? Entonces mi recomendación es que de a poco, y en la medida que se sientan cómodos, porque es importante que para ustedes la práctica sea cómoda y sea paulatina y progresiva, es que vayan generando la menor cantidad de movimiento posible durante la práctica. Por ejemplo, comenzar a decir, ya, no voy a generar movimiento de manos y de pies. Eventualmente no voy a generar movimiento de piernas ni de brazos. Eventualmente no voy a dejar que haya movimiento de columna ni de cuello, ¿ya? Esto ya es para cuando la práctica se ha hecho progresiva y se ha hecho más avanzada. Al principio está bien moverse, porque no es bueno estar con dolor. Y si hay dolor, uno tiene que resolver el dolor primero, ya sea con la misma práctica de asanas, de posturas, o ya sea con la ayuda médica correspondiente, ¿ya? Porque pueden ser dolores orgánicos, pueden ser musculoesqueléticos. Entonces, ¿de qué se trata esto? De que uno va viendo su contenido mental y va viendo el estado de salud de su cuerpo y se va dando cuenta de lo que cuesta simplemente quedarse quieto para respirar. ¿Cierto? ¿Es así? Cierto. Entonces, nos vamos a preparar para nuestro segundo y último bloque de práctica, ¿ya? Teniendo estas consideraciones, solamente quiero agregar de que no es que sea fácil realizar práctica de meditación, ¿ya? Esto es algo que se hace progresivamente. ¿Qué hacer cuando surgen muchos pensamientos? Que es algo que ocurre.
tal como se los dije durante una instrucción, uno no debe perseguir los pensamientos que está teniendo, porque si no se aumentan. Y después uno se da cuenta que pasó 10 minutos solo pensando en vez de practicando, ¿ya? Entonces, no hay que perseguir los pensamientos, no hay que aumentarlos, pero tampoco hay que reprimirlos. Entonces usted dirá, profe, ¿qué se hace? Tal como cuando usted, por ejemplo, suponga que está en una plaza y quiere llegar 3 cuadras más arriba, ¿ya? Y hay un tumulto de gente que viene en contra de usted. Usted no va chocando con cada una de esas personas para llegar a su destino. Usted lo que hace es pasar entre medio de esas personas, con el menor esfuerzo posible. Muy similar es lo que uno puede hacer con los pensamientos durante la práctica. Uno debe aprender a pasar entre los pensamientos, fluyendo suavemente entre ellos, no aumentándolos, no reprimiéndolos y no chocando contra ellos, porque eso solo los hace más fuertes. Así que, habiendo hecho estas aclaraciones y sugerencias, vamos a prepararnos para el segundo y último bloque de la práctica de hoy. Nos vamos acomodando entonces en la postura que les sea más cómoda. La práctica de meditación incluso se puede hacer sobre una silla. Yo al principio sugiero hacerlo sobre un cojín porque al mantener más altura las caderas se relajan más. Y la espalda, también sugiero al principio utilizar un respaldo. Puede ser la muralla, o como les decía, una silla o cojines. Te vas acomodando entonces, los hombros se relajan, la respiración se comienza a relajar y a prolongar en las exhalaciones. Comienzas a cerrar los ojos y comienzas a realizar de a poco este pratyahara o absorción del mundo externo. Comienzas a dejar de lado el contacto de la mente cognitiva con el mundo externo. Comienzas a focalizarte primero únicamente en las sensaciones del cuerpo a manera general. Percibes tu tronco, tus brazos, tus piernas, tus manos, tus pies. Vas tomando conciencia de tu propia respiración y trabajas la respiración abdominal. En la medida que los minutos de la práctica avanzan, el cuerpo tiende a tensarse sin darse cuenta. Cada exhalación debe relajar todas estas tensiones innecesarias. Cada larga exhalación te permite crear espacio para la práctica y para la inhalación sin resistencia, la entrada de prana, la entrada de aire. Relaja constantemente tus hombros y tus caderas, relaja tu mandíbula y tu entrecejo, completamente la musculatura del rostro. Tu lengua, si te es cómodo, se puede pegar en el paladar, cercano a los dientes. Y vas a comenzar a cambiar tu foco de atención para ubicarlo en tus fosas nasales, para observar la sensación del paso del aire a través de la nariz. Relaja constantemente tus hombros y tus caderas, tus dedos de las manos, tu entrecejo. Y si viene algún pensamiento, simplemente lo dejas pasar y te vuelves a concentrar únicamente en el paso del aire a través de la nariz.
Vuelva a concentrarse únicamente en el paso del aire a través de la nariz. Vas a intentar percibir la temperatura del aire a la altura de las fosas nasales. Vas a fijar tu atención para percibir la humedad del aire a la altura de las fosas nasales.
Vas a intentar percibir, fijando tu atención, para percibir el sonido que realiza el aire al pasar a través de tus fosas nasales. Suavemente vas generando movimiento de los dedos de las manos, de los dedos de los pies. Puedes comenzar a generar movimiento de columna, puedes caer hacia la flexión hacia adelante, puedes comenzar a mover las piernas, los brazos, comenzar a estirarte, toser, bostezar, estornudar. Vas generando movimiento de manera libre con el cuerpo y vas abriendo tus ojos. Eso es. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue en este segundo bloque? Así, así, así. A ver, a ver, a ver. Hay de todas las respuestas. Bien, súper. Este segundo bloque fue una práctica de 10 minutos también de Ekagrata. ¿Ya? Algunas otras recomendaciones. La práctica de meditación surge de mayor efecto cuando se hace diariamente, más que hacerlo una vez a la semana o una vez al mes largo rato. Es mejor hacerlo cortos periodos de tiempo al principio, pero que sea más periódicamente. Idealmente, obviamente, es todos los días. Y ahí va dependiendo de la práctica de cada uno y del compromiso de la práctica de cada uno también. ¿Ya? Como pueden ver, el dolor físico es uno de los principales obstáculos. Me gustaría saber para quién fue uno de los principales obstáculos, para que me hagan una seña, para más o menos saber si tuvieron ese obstáculo. Ya, bien, súper. ¿Quiénes sienten que sufrieron distracciones mentales durante la práctica? Para que me hagan una seña. Eso es, diría que casi todos o todos. Lo que uno se da cuenta también durante estas prácticas es la poca capacidad de concentración que uno tiene, ¿cierto? Basta solamente con un par de segundos, uno cree que pueden ser minutos, pero en realidad solo son un par de segundos para comenzar a desconcentrarse por cualquier cosa, para que la mente se comience a divagar. Entonces ahí usted se tiene que preguntar, ¿cómo puede ser que yo me dedique a hacer una tarea, por ejemplo, contra el tiempo, si no soy capaz de concentrarme un solo minuto para realizar esa tarea? ¿Ya? Entonces eso es una manera de observarse a sí mismo
ver la capacidad de concentración que tienen en este momento y poder, con esta técnica sencilla en lo teórico, pero complicada en la práctica, comenzar a desarrollar su capacidad de concentración y de focalizar su atención donde ustedes quieran. Porque si son capaces de focalizar su atención donde quieran y mantenerla ahí, es decir, concentradamente, todo su trabajo y todas las cosas que hagan son mucho más eficientes, todo se vuelve mucho más eficiente. Entonces, eso es algo bueno que pueden comenzar a observar, ¿ya? Y recalcar, las posturas son útiles para mantener largos ratos los periodos de meditación. Así es que ya saben, los dolores que sufrieron en este momento tienen solución a través de la práctica de yoga terapéutico, de yoga terapia y de algunas posturas. Entonces, les queda como tarea también ir solucionando esas clases de dolores de a poco que probablemente no sabían que tenían. Y si no estaban familiarizados con la práctica de meditación, probablemente tampoco sabían lo desconcentrados o la poca capacidad de concentración que se tiene si uno no la desarrolla, porque esto debe desarrollarse, ¿ya? Así que eso, ha sido un gusto compartir con ustedes nuevamente y ya nos estaremos encontrando en una nueva práctica. Juntamos las palmas delante del pecho y nos inclinamos para agradecer por haber compartido la práctica de hoy. Dhanyavad. Gracias. Le voy a dar el paso al maestro Cristian para continuar, me imagino, con la clase de hoy. Supongo que hay una segunda clase de práctica. Hola, hola. Muchas gracias, Daniel. Pueden prender sus micrófonos para despedirse de él. Y se preparan las que se van a quedar para la siguiente clase.